Hola a todas y todos, feliz Día Europeo de la Logopedia. Es de verdad un honor para mí estar aquí con vosotros celebrando este día, compartiendo este espacio que celebra nuestra profesión cada año. Y bueno, antes de empezar quiero dar las gracias al Colegio Profesional por contar conmigo un año más para estar presente en estas jornadas, en estas actividades de divulgación de la profesión y de también actualización y futuro, ¿no? Porque el tema que nos ocupa hoy es el uso de la inteligencia artificial dentro de la logopedia. Así que, bueno, antes de empezar me presento, soy Laura Martín, logopeda, especialista en voz, directora de la Academia Ciencias de la Voz y, bueno, me dedico, entre otras cosas, a dar formación sobre voz, pero también sigo llevando la parte clínica, la parte de pacientes, que me hace, bueno, pues estar con los pies en la tierra respecto a lo que suele pasar en consulta, ¿no? Así que, bueno, hoy es nuestro día, vamos a celebrarlo por todo lo alto y antes de empezar también quiero que hagáis algo conmigo. Es sencillo, ¿vale? Pero es importante. Quiero que penséis en la última vez que escuchasteis la voz de alguien que os importa. No las palabras, no el lenguaje, no el mensaje, su voz. Escúchala, está en tu cabeza. Ese timbre único, esa cadencia, esa forma que tiene esa persona de arrastrar las vocales, los finales, o de acelerar incluso el ritmo de habla y el subir el tono cuando se emociona. Esa voz que reconocerías entre miles de voces, incluso con los ojos cerrados. Incluso en una habitación llena de gente dirías, aquí está esta persona. ¿Mm? Esto que acabáis de sentir, esa conexión instantánea, ese reconocimiento profundo, es exactamente lo que ninguna máquina puede replicar a día de hoy. Y es exactamente de lo que quiero hablaros. Porque la voz, compañeras, no es solo aire que hace vibrar las cuerdas vocales y que después lo modulamos y lo hacemos resonar en el tracto vocal. No, sabemos que la voz es mucho más que eso. De hecho, la voz es la forma más antigua y más poderosa de conexión humana. Existía antes que la escritura, antes que los libros, antes que las pantallas. Y hoy, en plena era digital, sigue siendo insustituible. Cuando un paciente llega a nuestra consulta con la voz rota, rasgada, no solo viene con un problema fisiológico, y eso seguro que todas os habéis dado cuenta, viene con miedo, viene con frustración, con una parte de su identidad que se ha apagado. Y nosotras, como logopedas, somos las que volvemos a dar chispa a esa voz, a encenderla de nuevo. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que está en juego en esta conversación que vamos a tener hoy. Mirad, hace unos años en una de las formaciones que doy, en uno de los expertos universitarios que hago en la academia, recibí el trabajo de una de mis alumnas. Cada mes ellas tienen que resolver un caso clínico real que yo he trabajado en consulta, que sé cómo ha evolucionado y conozco todos los datos, ¿vale? Un caso clínico que además yo me preocupo antes de pasárselo de diseñarlo con sus matices, con sus complejidades y también con sus trampas deliberadas para obligarlas a pensar. Bueno, pues recibí el trabajo de una de mis alumnas y al empezar a leerlo, algo me hacía vibrar el cuerpo raro. Y no era porque estuviese mal, al revés, era porque estaba demasiado perfecto. El lenguaje era impecable, la estructura, vamos, era un caso clínico de manual, las conclusiones eran brillantes, pero todo estaba redactado tan bien que en mi cabeza no creía que esa elocuencia fuese de alguien que todavía estaba aprendiendo, que se está formando en voz.
Utilizaba términos que yo misma no utilizo, ni con los pacientes ni con las alumnas en la academia. Y eso que llevo más de 15 años de experiencia en rehabilitación vocal. Y esos términos os juro que no los usaba y no los uso en mi día a día. Es decir, que lo que recibí de la alumna no era su voz, no era la voz de una logopeda que está en formación, con sus dudas legítimas, con sus hallazgos emocionantes, con los circunloquios mentales, ¿no? que hacemos. No se veía su proceso de descubrimiento de lo que tenía que hacer con ese paciente. Era un mensaje frío, distante, inhumano. Y para mí era la voz de una inteligencia artificial. En ese momento sentí una dualidad en mi interior, ¿vale? Por un lado, un destello de orgullo o de descubrimiento de decir, ostras, qué potencia tiene la herramienta que haya utilizado esta alumna, porque el resultado que me ha dado es perfecto. Pero por otro lado, y esa sensación fue la fuerte, había una profunda preocupación, porque mi alumna había encontrado un atajo. Pero en el proceso, y esto es lo más importante, se había perdido todo el viaje de hacerse experta en voz. Había entregado, me había dado a mí un resultado impecable, pero había sacrificado por el camino su aprendizaje, su reflexión y el sudor intelectual que nos convierte en verdaderos expertos. Yo entiendo que muchas veces queremos tener un título, pues porque necesitamos cumplir un trámite para presentarlo a una oposición o a un puesto de trabajo. Pero la maestría, la experiencia, la profesionalidad que nuestros pacientes necesitan, que las personas que confían en nosotros con algo tan íntimo como su voz merecen, no lo va a hacer una IA, no está en la perfección. Y eso, como logopeda, que os he dicho que trabajo y sigo trabajando con pacientes, y como formadora me dolió mucho. Y me dolió porque sé lo que significa estar delante de un paciente que no puede hablar sin forzar, sin que le duela, que ha perdido su voz y que con ella también ha perdido una parte de su identidad, de quién es. Y sé que lo que marca la diferencia en ese momento no es un texto perfecto, la resolución de un caso clínico impecable generado por una máquina, sino que lo que marca la diferencia es un profesional que ha sudado, que ha dudado también, que ha aprendido de sus errores y que precisamente por eso tiene el criterio para tomar las decisiones correctas. ¿Mm? Esa experiencia es el corazón de lo que quiero compartir con vosotros hoy. Porque como profesionales de la logopedia y los que os forméis en voz, estamos en una encrucijada literal. Estamos hoy en día, 6 de marzo del 2026, en un punto de inflexión para nuestra profesión. Y la pregunta que nos acecha es profunda y urgente. En un mundo que se acelera hacia la automatización, ¿qué lugar ocupa el alma de la ciencia vocal? El título de esta charla es, por tanto, una declaración de intenciones, es casi un manifiesto entre el algoritmo y el alma. La voz no se automatiza, se vive. Se vive. La rehabilitación vocal se vive. Sé que muchos podéis pensar que la inteligencia artificial es algo lejano, una moda pasajera, algo que usan los ingenieros de Silicon Valley o los adolescentes para hacer los trabajos del instituto. Pero permitidme que os muestre algo que demuestra que esta idea es, en el mejor de los casos, obsoleta y en el peor, peligrosamente ingenua. Desarrollo también dentro de mi vida profesional una línea de investigación y una de mis Biblias de donde me nutro es el Journal of Voice, ¿vale? Que es probablemente la revista científica más importante del mundo en patología vocal, rehabilitación y entrenamiento de la voz. Es nuestro termómetro.
¿sí? Y decidí, pues, mirar a ver qué estaba pasando en cuanto a inteligencia artificial dentro del mundo científico. Hice una búsqueda sistemática para ver qué es lo que había pasado dentro de estas investigaciones y de esos papers desde el año 2000 al 2009. Ya hace un poco de eso, ¿eh? Y fíjate, en esos 9 años solamente se publicaron dos artículos científicos que mencionaban la inteligencia artificial. Solo dos, en casi 10 años. O sea, en una década, dos artículos. Es decir, la IA en 2009, que es cuando yo terminé la carrera, ¿m? Era una anécdota, una curiosidad académica que a nadie le quitaba el sueño y que, bueno, era de los frikis de la voz y de la tecnología. Pero si avanzamos un poco y nos vamos al periodo entre 2010 y 2014, en esos 4 años aparecieron 8 artículos más. Y desde el 2015 al 2019 otros 13. Es decir, eso que estaban haciendo los frikis de la voz, que no quitaba el sueño a nadie desde el 2000 hasta el 2009, empezaba a ser algo ya que generaba un poquito más de curiosidad. Era un goteo constante, pero todavía no hacía ruido. O sea, podías ignorar que eso estaba ahí sin sentirte culpable, sin sentir que estabas llegando tarde a algo, ¿no? Podrías incluso decir, bueno, la IA es interesante, pero no es para mí, no es para mi clínica, no es para mis pacientes. Y en aquel momento, bueno, pues esa postura era totalmente comprensible. Pero ojo ahora, porque fíjate que entre el 2023 y el 2025 se han publicado más de 52 artículos sobre inteligencia artificial y voz. En solo 2 años, 2023-2025. 52 artículos de inteligencia artificial y voz en el Journal of Voice. En otras revistas más. Compáralo con todo lo que había pasado en los años anteriores, en la década anterior. Quiero que este dato cale, ¿vale? Porque en solo un año la tasa de publicación se ha multiplicado por más del 75% de lo que estaba pasando antes. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos ante una ola, ante una moda, ni ante una tendencia. Estamos en medio de un tsunami. Y no es un tsunami que viene y que podemos ver y decir, voy a prepararme. No, 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 no. Es un tsunami que ya está aquí, que ya ha roto en nuestra orilla y que está redibujando el mapa de nuestra profesión y lo va a seguir haciendo. No hay vuelta atrás. Ahora, ¿de qué hablan estos artículos científicos de los que te estoy hablando? Pues mira, hablan de algoritmos que están detectando la fatiga vocal, de modelos que evalúan la disfonía con precisión objetiva, de inteligencia artificial que analiza la parálisis de las cuerdas vocales, de ChatGPT, que es la IA que todo el mundo conoce, intentando diagnosticar lesiones laríngeas, de protocolos pediátricos diseñados para la investigación con IA, de Machine Learning aplicado a la escala GRAPS en pacientes con Parkinson. Y esto, compañeras, ya no es ciencia ficción, es ciencia en mayúsculas. Con lo que ignorar esto ya no es una opción. Este es el equivalente profesional a que un navegante decida ignorar el viento y las mareas, amigas. Podemos quedarnos en el puerto, cómodos pero estancados, viendo cómo los barcos zarpan, pero estando quietas, sin cambio, sin acción. O podemos aprender a navegar en estas nuevas aguas. Y yo os aseguro que la vista desde la cresta de la ola, desde arriba del tsunami, es muchísimo más interesante y prometedora que la vista desde la orilla. Pero claro, con toda la información que hay hoy en día en Internet,
¿Por dónde empezamos y cómo navegamos esta ola? ¿Cómo pasamos de los titulares impactantes que vemos en redes sociales a nuestra consulta, a la terapia del día a día, al paciente que tenemos delante a las 9 de la mañana? Bueno, pues aquí para mí la clave está en entender qué es realmente la inteligencia artificial para un logopeda. Y para mí, la mejor forma de definirla es con una metáfora muy simple que quiero que os llevéis grabada a fuego hoy. Apunta. La inteligencia artificial es como el dinero, un simple potenciador. La IA, al igual que el dinero, por sí misma no es ni buena ni mala. La IA, al igual que el dinero, solo amplifica lo que ya existe. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres una profesional que no se implica, que no se forma, que no se actualiza, sin criterio, sin una base sólida de conocimiento, la IA va a potenciar lo que ya eres, no te va a hacer mejor profesional. Te dará incluso respuestas que no sabrás validar, que no sabrás si están bien o están mal. Te sugerirá ejercicios que no se ajustarán para nada a las necesidades reales de tu paciente, porque los va a buscar en Internet. No los va a crear teniendo en cuenta al paciente real que tú tienes en consulta. Es decir, te convertirá, en el peor de los casos, en un mero intermediario entre lo que la máquina te da, esas respuestas, y tu paciente. Y créeme que la inteligencia artificial muchas veces se equivoca de forma garrafal. Y el problema cuál será? Que no te darás cuenta porque no tendrás criterio clínico para detectar esos errores. Pero aquí es donde reside la verdadera magia, porque te he dicho que es un potenciador. Si tú eres un buen profesional, si tienes criterio, si tu conocimiento de la fisiología vocal es profundo, si dominas los protocolos, las herramientas, si nunca pierdes de vista a la persona, al paciente que tienes delante, entonces la IA va a potenciar tu excelencia a un nivel que hasta ahora no podríamos ni siquiera imaginar. Y esto no es el futuro. Esto no es en 2030 ni en 2035. Esto es el presente. Es hoy, 2026. Dejadme daros ejemplos concretos de cómo la IA ya nos está convirtiendo en mejores logopedas cuando se usa con cabeza. Pensemos, por ejemplo, en la evaluación, que es nuestro pan de cada día con los pacientes de voz, ¿no? ¿Cuántas veces has dudado al valorar con la escala o sea, con la escala perceptual, con el GRAPS? Imagínate, ¿no? Que esa R o esa G, ¿cuántas veces has dudado en valorarla? Si es un 1, si es un 0, si es un 2, ¿estoy segura de lo que estoy percibiendo en esta voz? ¿Y si estoy cansada hoy y mi percepción no es la misma que la de ayer? Porque nuestra percepción es subjetiva y esta escala es subjetiva. Varía con el cansancio, con el contexto, con el día que hemos llevado, si este es mi primer paciente o es el 10º. Bueno, pues ya existen modelos de inteligencia artificial validados en estudios publicados este mismo año que analizan la señal acústica que les damos y nos ofrecen una escala GRAPS automatizada. Claro, esto no quiere decir que ese algoritmo, esa IA, va a sustituir nuestro juicio clínico, sino que lo va a complementar, va a darnos un dato objetivo que va a reducir la subjetividad de nuestro juicio clínico y nos va a permitir medir el progreso de una terapia con más finura, porque nuestro oído, por muy entrenado que esté, a veces no alcanza a escuchar y afinar todos esos matices de la voz. ¿Mm? Es decir, te hago un símil. Sería como pasar de medir la fiebre poniendo la mano en la frente, ¿no?
a usar un termómetro de precisión. La mano sigue siendo útil, sobre todo para el primer filtrado, para el primer cribaje, pero el termómetro nos da el dato exacto que necesitamos. ¿Para qué? Siempre os hago esta pregunta. ¿Para qué, Laura? Pues para tomar decisiones clínicas con criterio. Eso sí pensamos en la evaluación, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si pensamos ahora en la prevención? Todos esos talleres y esa divulgación que hacemos para que profesionales de la voz no tengan problemas con su voz, ¿no? Para un profesor, un locutor, teleoperadores, cantantes, todas estas personas profesionales de la voz, muchas veces, ¿qué es lo primero que sienten? Fatiga vocal. ¿Y la fatiga vocal qué es? Pues es el paso previo a poder tener una lesión estructural mínima, nódulos, edema, un pólipo. ¿Mm? Esta fatiga vocal que está ahí presente en estos colectivos es o sea, es una amenaza para ellos, es una amenaza real, porque pone en peligro su herramienta de trabajo y muchas veces su sustento, viven de su voz. Bueno, pues ya se están validando algoritmos que detectan en la voz los cambios sutiles, los biomarcadores acústicos de la fatiga, incluso antes de que el propio paciente los perciba de forma consciente. Imagina el poder decirle a ese profesor o a ese cantante en la cuarta hora de clase o en la quinta canción del bolo que esté dando, que hubiese una aplicación, una IA, ¿no? Que recoge esos datos biomarcadores acústicos que le indicase, tu patrón de vibración está cambiando, tu ratio armónico ruido ha bajado, necesitas un descanso. Aquí no estaríamos trabajando la lesión directamente, no la hay, solo hay fatiga, pero la estaríamos previniendo. Estaríamos pasando de ser bomberos que apagan incendios a ser arquitectas de la salud vocal. Y eso para nuestros pacientes y para nosotras es un cambio de paradigma. Hemos visto evaluación y hemos visto prevención. Vamos a ver qué pasa ahora con el acceso a la terapia. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el acceso a la terapia en tiempos de inteligencia artificial? ¿Qué ocurre con la rehabilitación online? Porque ha sido toda una revolución, especialmente desde la pandemia. Pero es que ahora la inteligencia artificial le está dando superpoderes. Ya hay protocolos pediátricos que usan una tablet para recoger datos de voz en casa, en el contexto natural del niño, para saber si se están integrando los modelos fonatorios adecuados en el día a día y no solo en el ratito de la consulta. La rehabilitación online es crucial ahora mismo para ampliar el acceso a nuestros servicios a zonas rurales. Yo vivo en un pueblo, ¿sí? Hay mucho espacio entre una logopeda y otra. Más de 80 kilómetros en la zona en la que yo vivo. Desplazamientos largos, costosos. Y ya sabemos cómo va todo el mundo, ¿no? Con el reloj apretado. Bueno, pues ya se está implementando también este tipo de telerehabilitación con aspectos integrados de inteligencia artificial que nos permite estar más cerca de nuestros pacientes, aunque físicamente estemos más lejos. Y ahora vamos a ver qué pasa a nivel de personalización de la terapia. Porque fíjate que en trastornos neurológicos como el Parkinson o la distonía laringea, los biomarcadores que la IA puede extraer de las muestras de las voces de los pacientes nos ayudan a guiar la intensidad de la rehabilitación. O sea, saber cuándo el paciente está fatigado ya del trabajo vocal, del ejercicio terapéutico y necesita un descanso. Y nos ayuda también a seleccionar el foco de la intervención, ajustando esas tareas de pitch, intensidad, estabilidad de la frecuencia, eliminación del ruido o del temblor, iba a decir tremor, pero tremor o temblor, ¿no? Y esto nos ayuda a hacerlo de una forma más precisa y adaptada a cada persona.
Vamos a salir de los protocolos universales para todos. Vamos a hacer trajes a medida de rehabilitación vocal para nuestros pacientes. Y ahora te voy a contar cómo la uso yo en mi día a día. Porque yo la uso cada día y la uso para estructurar mis ideas, organizar mis clases, mis talleres grupales, para crear materiales. Y la uso también como automatizaciones que conectan aspectos de mi día a día en la consulta, mi calendario de citas con las historias clínicas de los pacientes. Cuando estoy haciendo telerehabilitación, la IA me está asistiendo y está cogiendo las notas de la sesión para después mandárselas al paciente y registra las pautas y los ejercicios que hemos hecho. Horas y tiempo y tareas que yo antes hacía de forma manual en el ordenador. Lo escribía todo antes, durante o después de la consulta, ¿no? Ibas escribiendo todo y eso era lo que después le enviaba al paciente. Bueno, pues ahora esa recogida de datos, de pautas y de ejercicios la hace una IA por mí y con una automatización se le envía al paciente. ¿Qué ocurre? Pues que con esas horas que ahora no tengo que dedicar a esas tareas, lo que puedo hacer con ese tiempo es estar más presente en las sesiones. ¿Mm? Y ojo, porque horas, o sea, son horas que ahora dedico a algo que una máquina no puede sustituir, que es escuchar, conectar y rehabilitar con el paciente. Pero es más, esta charla que estáis viendo ahora ha pasado por un proceso donde la IA me ha ayudado a organizar los datos, a buscar mejores formas de comunicarte las ideas que te quiero transmitir y no me ha sustituido, no lo ha hecho todo ella. Me ha potenciado porque yo sé lo que os quería compartir. Sé por qué quiero comentaros esto, por qué quiero comunicarlo y sé también a quién se lo estoy diciendo. Con lo cual la IA solo me ha ayudado a decirlo mejor, a pulir esas ideas, a no ser redundante. ¿Mm? Como veis, la IA no es un enemigo que va a venir aquí a quitarnos el trabajo. Vamos, no, porque sabemos que la logopedia es muy cercana. ¿Mm? Pero es verdad que es una herramienta de muy alta precisión y esto es solo el comienzo. Pero tenemos que verla como lo que es, un asistente incansable que te va a analizar datos mientras tú te ocupas, te dedicas a lo verdaderamente insustituible, la conexión humana. La IA es tu aliado para tomar mejores decisiones, para personalizar tus tratamientos, para ser más eficaz. Pero, y este pero es del tamaño de una catedral, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Seguro que has escuchado esta frase. Y aquí es donde la conversación se vuelve crucial, donde tenemos que pasar del optimismo tecnológico al realismo clínico. Y vas a ver por qué ahora mismo. Porque la voz no es solo una onda sonora, un espectrograma que un algoritmo puede procesar. La voz es mucho más que datos, que sonido, que hercios, que decibelios. La voz es emoción, es identidad, es vulnerabilidad, es la forma en la que le decimos te quiero a nuestros hijos, en que pedimos ayuda cuando estamos rotos, en que cantamos cuando somos felices o estamos en un festival. La voz humana es, en verdad, el órgano del alma. Eso decía un poeta. Y es tal cual. No es solo datos objetivos. Y sabemos, como logopedas, que trabajamos en el día a día con estos pacientes, que cuando manejamos la voz de una persona, estamos manejando, vale, datos fisiológicos, su huella dactilar sonora, vale. Pero en el fondo sabemos que lo que tenemos entre manos
es parte de su ADN, es parte de su identidad. Y cuando usamos una inteligencia artificial, estamos introduciendo ese alma, esa identidad en un algoritmo. Y esto nos obliga como colectivo a ser más éticos, más críticos y más sabios que nunca. Porque la propia ciencia que nos está mostrando ese potencial que os he contado, también nos está dando señales de advertencia. Por ejemplo, un estudio reciente sobre la capacidad de ChatGPT-4 para diagnosticar el cáncer laringio es aterradoramente revelador en este sentido, ¿vale? Porque esta IA fue capaz de sospechar que algo iba mal, de incluir la malignidad entre los posibles diagnósticos en 9 de cada 10 casos. 9 de cada 10. Eso es una sensibilidad altísima, que nos puede impresionar a primera vista cuando vemos ese estudio y dices, wow, pero ¿esto qué es, no? ¿Hacia dónde vamos? Pero, ¿sabéis cuál fue su precisión a la hora de acertar el diagnóstico principal? Un 30%, es decir, 3 de cada 10. Deja un momento que este dato cale, ¿vale? Es decir, esta IA era capaz de detectar que algo va mal en 9 de cada 10 casos, pero solamente acierta que va mal en 3 de cada 10. Es decir, que esta IA nos podría servir como una alarma de incendios, ¿no? Que suena siempre que hay humo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿no? Detecta humo, wing, 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 peligro, 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 pero no distingue si el humo viene de un incendio real o de unas tostadas que se te han quemado. Es decir, falla en el diagnóstico preciso 7 de cada 10 veces. Y ahora la pregunta es, ¿dejaríais la salud de vuestro paciente, la decisión que puede cambiarle la vida, tus decisiones clínicas en manos de una IA con esta imprecisión? No necesitamos respuestas, ¿verdad? Pero es que hay más. En casos de parálisis bilateral de las cuerdas vocales, los chatbots no aciertan las decisiones de tratamiento complejas. Estos modelos están entrenados mayoritariamente en inglés y obviamente no podemos creer que pueden funcionar bien para nuestro idioma con nuestros acentos y nuestros dialectos. ¿Mm? Y quizás lo más importante es que la inmensa mayoría de estos estudios de los que os he hablado se centran en el proceso diagnóstico o en la clasificación del paciente, si entra en este grupo o si entra en este otro. Y de momento hay muy, muy, muy pocos ensayos clínicos que demuestren que la rehabilitación con inteligencia artificial mejore la calidad de vida vocal de nuestros pacientes más que la rehabilitación convencional. Los pilotos de modelos de lenguaje para planificar esa rehabilitación ni siquiera pueden hacer seguimiento de pacientes. Con lo cual, ¿dónde nos encontramos? En un momento en el que la promesa es enorme, no sabemos hasta dónde va a llegar el desarrollo de la IA. Obviamente tenemos que estar expectantes y abiertos a estos cambios, este cambio de paradigma, pero la evidencia clínica real a día de hoy aún la estamos construyendo. Y eso significa para nosotros como logopedas que somos más necesarios que nunca para validar y para supervisar y para poner nuestro criterio clínico humano donde la máquina no llega. Por eso, para navegar en este nuevo y complejo territorio, propongo un modelo muy sencillo de algo que todos podemos usar en nuestra práctica clínica, ¿vale? Diaria, el semáforo de la logopedia y de la IA. Vamos a imaginar un semáforo. Tenemos los tres colores, rojo, ámbar y verde. Nos va a ayudar a guiar nuestra intervención con el uso de la IA de forma segura y eficaz.
¿vale? Vamos con el semáforo en verde, la luz verde. Vale. Adelante, ¿no? Continúa. Usa la IA como complemento. Aquí entra la parte de ese screening de disfonía con el GRAPS automatizado, la medición objetiva del antes y después de la terapia, comparando datos objetivos que nos pueda dar un análisis acústico o incluso, como te comentaba, el uso de detectores de fatiga vocal para prevenir lesiones o prevenir recidivas, ¿no? Son herramientas que nos van a apoyar, nos van a potenciar, como hemos hablado, nos van a hacer más eficientes. Ok, si lo vamos a utilizar así, luz verde. Estamos todas de acuerdo, ¿sí? Vamos ahora con la luz ámbar. ¿Qué pasa cuando la luz se pone en ámbar en un semáforo? ¿Qué nos indica? Precaución. Precaución, amiga conductor. Supervisa siempre, siempre. Aquí están las herramientas más prometedoras que vamos a tener en los próximos años, pero de momento no están validadas. Entonces, usar la IA para diseñar un plan de intervención de rehabilitación puede parecer interesante, pero es un atajo igual que el de mi alumna. Necesita tu validación. ¿Confiar en un modelo que no está validado para nuestro idioma? Cuidado, los sesgos pueden llevar a errores y la mayoría de la evidencia actual está aquí, en el ámbar, en precaución. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos dice la luz roja? Peligro, peligro. No delegues tu juicio clínico. Es la línea que un profesional ético nunca jamás debe cruzar. Nunca dejes que una IA diagnostique a tu paciente. Nunca confíes en ella para decisiones complejas en patologías vocales. Nunca le delegues la planificación, la selección de objetivos de terapia, de ejercicios, sin que tú, como persona humana, hayas valorado a la persona que tienes delante y hayas unido todos esos puntos que el paciente en la primera consulta te ha dado, tanto emocionales, personales, profesionales, el análisis acústico, el GRAPS, el KPV, todo. No delegues tu juicio clínico a una IA. Jamás. Y quiero añadir algo que me parece fundamental y que tiene que ver con la recogida de datos de los pacientes, porque cada vez que grabamos la voz de un paciente, cada vez que esos datos entran en un sistema de inteligencia artificial, cuidado, porque estamos manejando información biométrica de salud que es extremadamente sensible. La voz de nuestros pacientes revela el acento, el estado emocional, la edad, incluso biomarcadores de enfermedad. Entonces, los protocolos de consentimiento informado, de anonimización y de protección de datos de salud, en muchos servicios todavía están poco desarrollados para esta nueva realidad. No podemos meter la IA de un paciente a ChatGPT, o sea, la IA, la voz de un paciente a ChatGPT, o a Manus, o a Cloud. Me da igual, no podemos sin un consentimiento específico. Y eso tiene que cambiar, porque nosotras como profesionales debemos exigir y promover marcos regulatorios claros, proteger la identidad del paciente y su voz. Así que el semáforo creo que es bastante claro, ¿no? La luz roja no significa prohibido al paso de la tecnología, no la queremos, esto no sirve. No, no somos negacionistas del uso de la IA en consulta, pero sí que significa el semáforo rojo una cosa, prohibido el paso a la ceguera profesional. El logopeda siempre, 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 siempre debe estar al volante. ¿Mm? Y quiero volver a la historia con la que empecé,
la de mi alumna y su trabajo perfecto. Después de la sorpresa inicial que me llevé y de esa dualidad que te he contado, hablé con ella, nos sentamos, tuvimos una conversación honesta. Le mostré la diferencia entre su trabajo y el de otras compañeras que estaban en el mismo proceso y hablé con ella sobre el objetivo de su formación, su para qué. ¿Para qué estás haciendo este curso? ¿Para qué te estás formando para ser especialista en voz? Porque el objetivo de la formación no es la perfección artificial, es el progreso. Y los errores forman parte del progreso. Los errores en su razonamiento, las dudas, las hipótesis fallidas, el darle mil vueltas a una misma idea y después hacer un clic y decir, estaba equivocada. Eso es progreso. Y esos son las semillas de una futura maestría, de una futura buena profesional, porque eso deja pozo. Deja un pozo que demuestra que se ha peleado con conocimiento, ¿vale? Que se ha peleado con ese conocimiento, con esa reflexión clínica, hasta hacerlo suyo, hasta comprenderlo del todo, hasta exprimirlo. Y ese pozo es exactamente lo que un día, cuando mi alumna tenga, o vosotras tengáis enfrente a un paciente con una voz rota y un alma asustada, le permita o os permita hacer lo que ninguna máquina podría hacer jamás: conectar, comprender y sanar. No penséis que la castigué, que ya somos todas mayores, ni que le puse un cero, obviamente, ¿no? Después de hablar con ella. Simplemente lo que hice fue invitarla a utilizar la inteligencia artificial de una manera radicalmente diferente, no para obtener una respuesta final siguiendo o cogiendo atajos, sino para explorar las preguntas, para usar a la IA como un verdadero compañero, un asistente, para pedirle segundas opiniones y luego con su propio criterio poder decidir qué es lo que está viendo la IA que yo no veo o qué es lo que la IA no ve que yo sí veo y se lo digo. ¿Mm? ¿Cómo puedo comparar mi diagnóstico, mi juicio clínico con el que una máquina me da? ¿Cuáles son las diferencias? O incluso para preguntarle a la IA, ¿qué me estoy perdiendo en este caso? ¿Qué estoy pasando por alto? Y luego ya decidir si la respuesta que te da la IA tiene sentido o no tiene sentido para ese caso. En definitiva, es utilizar la IA para pensar mejor, no para dejar de pensar. Ese creo yo que es el futuro que debemos construir para la logopedia. Un futuro donde no vamos a competir contra las máquinas, eso es Matrix, sino que vamos a colaborar con ellas desde el conocimiento y la ética. Un futuro donde la IA funciona como una lente que nos va a permitir ver fenómenos clínicos que no son familiares de forma diferente, de forma más profunda y asombrosa. Un futuro donde seguiremos haciendo intervenciones del siglo XXI, no del siglo XX, porque ya hemos pasado un cuarto de siglo. Estamos en 2026 y no podemos seguir haciendo lo mismo que en 1980 y esperar resultados hoy, en 2026. La rehabilitación vocal ha cambiado, la logopedia ha evolucionado. A mí personalmente, ¿qué es lo que me motiva a seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial? Pues te voy a ser sincera, es lo mismo que me motivó hace 10 años a formarme en electroestimulación, fotobiomodulación, biofeedback. Es esa motivación interna, es una pasión por descubrir hasta dónde vamos a poder llegar para ayudar a nuestros pacientes, hasta cuánto vamos a poder ayudarles. Porque si la IA va a ser capaz de asistir a un cirujano en un quirófano o incluso de operar a distancia, como ella se está planteando, ¿cómo va a poder transformar nuestra consulta? O sea, yo tengo ganas de verlo. Pero es verdad que esto me quita el sueño en parte, pero el sueño del bueno, ¿no?
porque me hace levantarme con ganas de aprender algo nuevo, de decir, ¡guau! Mira lo que ha salido. ¡Uf! Ostras, ¿esto cómo lo puedo utilizar? Voy a investigar, voy a ver cómo la implemento, voy a ver cómo automatizo esta parte, cómo libero espacio de mi día a día en la clínica para poder, una de dos, o ver a más pacientes o irme antes a casa con la faena bien hecha. La inteligencia artificial está aquí y no se va a ir. Por tanto, la pregunta ya no es si la vamos a usar, los logopedas. La pregunta es cómo la vamos a usar. Y esa pregunta nos interpela a cada uno de nosotros individualmente como profesionales. Así que mi invitación para todos vosotros en este Día Europeo de la Logopedia es clara y directa. Formaos, sed curiosos, pero sobre todo críticos. Sed críticos. Aprended a usar estas herramientas no para automatizar vuestro trabajo y que una IA lo haga por vosotros, sino para potenciar vuestra humanidad, para ser más precisos en ese análisis, más eficientes en la gestión y así tener más tiempo y más energía para ser más empáticos, más creativos y más humanos con nuestros pacientes. Porque al final del día, la tecnología puede analizar una onda sonora, pero solo un ser humano, tú, puede escuchar el alma que hay en la voz del paciente. Por eso, entre el algoritmo y el alma, siempre, 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 elegid el alma, la intuición y lo subjetivo, porque la voz no se automatiza, se vive. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto y que disfrutéis de este gran Día Europeo de la Logopedia. Un abrazo.